Gaby y su hermana en Cristo, Yolanda Receda, junto a los pastores Carlos y Maribel Bolívar, los invitan a escuchar la palabra de Dios a través de esta radiodifusora KCKM 1330. Desde Monegas, Texas, los días martes y jueves de 7 a 9 de la noche, contestando todas sus dudas y preguntas acerca de la palabra del Señor, sobre todas las cosas, orando por sus necesidades y enfermedades. Vale la pena servir a nuestro Señor Jesucristo. Así dijo el Señor: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso a vuestra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. San Juan 8:32. Salmista Maribel Sauceda. Nos pueden escuchar a través de las redes sociales por la online kckm1330am.com en Latinoamérica y todo el mundo. You can listen to us online at kckm1330am.com throughout Latin America and the world. Hola, 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 muy buenas tardes, querida radio audiencia de la KCKM 1330 AM 94.7 FM estéreo desde Monegas. Quiero saludar cordialmente a la Iglesia del Cordero de Dios, primero en Monegas, Odessa, Kermit, Sus lugares, tanto El Paso, Nuevo México, ¿dónde más nos escuchan? alrededor de todo el mundo. Wow, qué hermoso, Así por que, la online, estamos a las naciones. Un saludo a la Iglesia de Colombia, a la Iglesia de Cristo que está en Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Panamá, Costa Rica, Paraguay, Cuba, Argentina, a todo aquel hermano o hermana que se está conectando en este momento, a las redes sociales. Un saludo cordial, fraterno, les enviamos un fuerte abrazo de ese amor hermoso, para estar en coinonía, ese amor fraternal que el Señor Jesucristo instituyó sobre la faz de la tierra. Quiero saludar a la hermana Jolie. ¿Cómo está, hermana? Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios, bendecidos aquí, corriendo, ¿verdad? Pero siempre estamos aquí. ¿Quién me puede decir a qué grado de temperatura estamos en este momento? Pues mi carro marcaba temprano 105 grados Fahrenheit, ahorita 97 grados Wow. Fahrenheit, equivalente aproximadamente como 40 y tantos grados centígrados. Dios santo, es una temperatura demasiado fuerte, muy elevada. Sí. En mi país me preguntaban que si era así de caliente. No, solamente en las ciudades costeras como Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, La Guajira, que es la costa atlántica, llegamos a una temperatura a veces de 40, 42 grados centígrados, pero no es tan fuerte como acá. Hoy estábamos en la ciudad de Odessa y la temperatura demasiado fuerte, sentía como de la arena no reflecta, porque eso sería reflectar la luz, sino se siente la temperatura tan alta del sol como sale hasta donde de la misma arena, debido a que esta zona es una zona que son desiertos y hay mucho aceite, le llaman acá petróleo, bajo los pies de nosotros en este estado de Texas. Es una zona petrolera. De lógica, eso está a unas temperaturas demasiado elevadas para ser líquido, y con el sol, wow, es increíble. Necesita uno la sombra. Estamos muy calientes. Así es bastante pesado, se siente el calor, pero bueno, no es nada comparado, ¿verdad? Así que Una no es temperatura nada fuerte. comparado con el infierno, así Wow. que ese va a ser el tema de esta tarde, hermano. Exactamente. Tenemos bastantes preguntas que si esto no lo soportamos, estaremos preparados para soportar lo que veremos en la eternidad. Así que es el tiempo de prepararnos para no ir precisamente a ese lugar. Quiero saludar a mi esposa en esta tarde, la hermana Maribel Bolívar, salmista. Dios te bendiga, mi amor, ¿cómo estás? Muy bien, amor. Yo, Muy si me bendecida, preguntan, gracias yo estoy que ardo en temperatura. Mire, estoy sudando y estoy aquí sentado y estoy en la sombra. Pero afuera está esto tremendo, está que arde, es una temperatura muy alta para mí. Llevo 3 meses en los Estados Unidos, ya me he ido aclimatando, me he ido adaptando a las temperaturas altas. Bendito sea el Señor, porque
recién llegué, yo salí a trabajar aún sin gorra al sol fuerte para cuando lleguen estos climas, y lo más tremendo es que me dicen que viene más fuerte todavía la temperatura. Dios santo, Dios tenga misericordia de nosotros. Así es. ¿Cuál va a ser el tema hoy? El tema es hablar sobre el infierno, Hablamos de temperatura. y el pozo del abismo. Tres cosas que para nosotros muchas veces nos confunden. Pensamos que el infierno es lo mismo que el Seol y que el lago del infierno, perdón, el pozo del abismo, y en realidad son cosas diferentes, solo que pues ese va a ser el tema de esta tarde, bastante caliente, así que va a estar de acuerdo a la temperatura lo que vamos a hablar en esta tarde. Es un tema bastante pues difícil para entenderlo para nosotros. Parece ser fácil y parece que lo entendiéramos, pero hay diferencia entre cada uno de estos temas que acabamos de mencionar. Exacto. Y lo más tremendo es que hay mucha gente, increíblemente, que le dicen a uno que no creen que el infierno existe. Y viene algo más tremendo. Algunos dicen que ya están viviendo en el infierno. Así es, sí. Escuchaba precisamente esta mañana de una hermana que me comentaba de una persona que había ido pensaba que qué pasaba después de que la persona se muere. Siendo ellos de la otra religión, pues decían que no, que las personas no iban a resucitar y que así quedaba. Entonces esta persona en una ocasión por alguna razón murió, ¿verdad? Entonces resulta que va directamente al infierno y dice que el infierno es real, que ahí miró varias personas y no sé, todas estas cosas. Le comentaba de que el que toma se la pasa ahí más y que aunque no quiere le siguen dando para que lo haga. El que bailaba lo hacían que bailara más y más. Las prostitutas era una cosa tremenda que les hacían a los homosexuales lo mismo, y que es real. Y que el Señor le dio la oportunidad, siendo testigo de Jehová, ahora esta persona se convirtiera y realmente conociera a Cristo Jesús. Eso precisamente lo acabo de saber esta mañana. ¿Qué has sabido, qué has escuchado sobre el infierno? ¿Qué testimonios, María, has escuchado sobre ese tema? Igual, es como estábamos el otro día platicando, no sé si te recuerdas, exactamente lo que la hermana estaba diciendo, le estaba yo preguntando, ¿verdad?, a mi esposo. Y le decía, tocante los 10 muchachos jóvenes que fueron al infierno. Entonces le digo yo, ¿cómo será? ¿Sí fueron? ¿No fueron? ¿Irían como en una especie de tendría como una visión? Son preguntas que nos hemos estado haciendo, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que dice la palabra y a ver qué es lo que está en la palabra del Señor, ¿verdad? Para nosotros poder entender un poquito más. ¿Qué dicen ustedes en su casa? ¿El infierno existe? ¿No existe? ¿Es real o es algo que se inventaron las religiones? Escríbanos su comentario ahí. Si yo alcanzo a leerlo, me va a permitir saludarle y leer su comentario al aire. Entonces, vamos a ver si el infierno existe, no existe, si es una invención o los pastores nos inventamos estas cosas para asustar a la gente. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Quiero invitarlo en esta hora, mi amado hermano, mi amado amigo, estimado pastor, pastora, hombre, mujer de altar, que saque su Biblia, porque es necesario que la iglesia vuelva a los caminos antiguos, a los caminos, como decía Jeremías 6:16. ¿Sí? Decía, mirad, paraos en vuestros caminos y mirad las sendas antiguas, preguntad por ellas. Tradúceme, por favor, que tengo una persona en inglés. Ok. Tenemos que volver. We must go back a las sendas antiguas. To our old regiments. Tenemos que volver al camino trazado por la palabra de Dios. And we must go back to the word. Y es aquel que Cristo And it is he that Christ instituyó. Instituted. Él fue muy claro. He was very clear. En San Juan 5:39. In John 5:39. Vamos a ver qué dice San Juan 5:39. We're going to see what John 5:39 says. Por eso este ministerio, that is why this ministry, respetando cualquier otro ministerio, respecting any other ministry, solicitamos que siempre saquen la Biblia, we solicitate that you get your Bible out, para que juntos comparemos so that we can together compare si lo que estamos hablando if what we are talking about tiene bases bíblicas has biblical basis o es una teología humana. Or if it's just a human theology. Por eso le invitamos que saque su Biblia. And that's why we invite you to bring your Porque Bible Cristo ordenó escudriñar las Escrituras. Christ
asks for us to seek. Escúchelo Scripture. porque esto fue lo que dijo Cristo. And Juan this is what 5:39. Christ said. John 5:39. Escudriñar las escrituras, Seek the scriptures porque a vosotros os parece because it seems that to us, que en ellas in them, tenéis la vida eterna, we have eternal life. y ellas son las que dan testimonio de mí. And they are the ones that give testimony Hablando of me. nuestro Señor Jesucristo. Speaking. ¿Quién hablaba? Nuestro Jesus Señor Christ was Jesucristo. speaking. Una de las más grandes armas de Satanás One of the biggest arms that Satan has, y la más grande estrategia and one of his biggest strategies, por la cual muchos van a ir al infierno, in which many are going to end up in hell, que Satanás usó, that Satan used, es alejarlo de la palabra de Dios. was to get them far away from the Word of God. Cuando ustedes conocen la palabra de Dios, And when you don't know the Word of God, ustedes conocen la verdad. it is unknown to you the truth. Y si usted no conoce la verdad, And if you don't know the truth, va a caer en teologías humanas, you're going to end up in human theology, en pensamientos de hombres. in thoughts that belong to man. and Por eso not God. muchos están negando el infierno, And that's why so many people are denying hell. porque se van a las teologías y pensamientos Because, humanos. because they're going to human thoughts and human theology. Hoy vamos a hablar del Seol. We are going to speak about Sheol. Vamos a hablar del abismo. We're going to talk about búscame abismo. El pozo, The un pozo profundo. the deep hole that is hot, Vamos a hablar del lago de fuego the lake of fire, y vamos a ver qué hay en el Seol. and we're gonna see what there is in Sheol. Proviene del griego, Sheol. Abyss. proviene del griego It comes from the Greek Gehenna Gehenna o Tártaros. or Tartaros. O sea, en griego, hablar de Gehenna o Tártaros In es, Greek, es he speaks hablar del Seol. About those two things he said is talk about Seol. Tártaros en el latín, o sea, vuelvo a aclarar, el griego es Gehenna In Greek, it is Gehenna, y Tártaros es en latín, and Tartaros is in Latin, que traduce infierno which translates to hell o infiernus en plural. or hells. Y en el inglés es In no, the English, hell. it is hell. Hell o hell, no sé cómo se Hell. pronuncia. Hell. Hell en inglés. Gehenna, Tártaros o infierno Gehenna, Tartaros, or hell. traduce a basurero, It translates to trash, o en la antigüedad era donde quemaban la basura y el estiércol. or in the ancient times, that's where they would burn Los desechos, the waste, lo que no sirve, what was not worth anything. se quema. It was burnt. Y es lo que pasa con lo que se desecha de los seres That's humanos. what happens when human beings are cast in there. Infierno And hell es un lugar de tormento, is a place of torment, oscuro y de dolor. dark and of much hurt. Son las cárceles bajo la tierra. It is the jails under the earth. Es un abismo o un pozo profundo It de, is an abyss, de humedad. an abyss of human. Es un pozo profundo Humidity, right? de humedad. De humedad. De humedad. Espérame, amor, espérame, humedad. It's humidity. It's an abyss of humidity. Es un lugar compartido con los demonios, It is a place where it is shared with the demons, que son seres horribles físicamente. which are beings that are honestly very awful. La gente que está allá o va al infierno
The people that are there or that are going there, normalmente, según la Biblia, normally, according to the word, ha tenido su paraíso aquí en vida, has had their paradise here on earth, lejos de Dios. away from God. Si no se arrepienten, allí van a parar. If they do not ask for forgiveness, that's where they're going to end up. El abismo The abyss es donde van las personas is where the people y donde están los ángeles caídos. are going to be, and the angels, the fallen angels, Los endemoniados gadarenos the Gadarenos that were demon possessed. fíjese que no querían ir al abismo. They didn't even want to go to the Dijeron que abyss. los echara a los cerdos. Exacto. They didn't even want to go there. They asked to go inside of the pigs. The Ellos swine. le clamaron a Cristo. They asked God to please. Y dice la Biblia que se postraron And they got on their knees. They bowed down cuando Cristo se apareció when Christ appeared, y le suplicaron and they supplicated to him que no los fuera a enviar allí al abismo. to not let them go there to the abyss. Y como recordó la hermana Jolie, And like Sister Jolie reminded us, le solicitaron que los dejara entrar en los cerdos. they solicited that they would let them go inside of the swines instead. En el juicio final que dice Apocalipsis 20, In judgment, a final judgment in Revelations 20, los presos que están allí the ones that are in those jails, saldrán y serán juzgados por la ley they will come out and they will be judged because of the law y el testimonio de Cristo. and the testimony of Jesus Christ. Según Apocalipsis 12, verso 17. According to Apocalypse or Revelations 12:17, Por la ley que quebrantó los mandamientos en vida, because of the law that was broken in their lives, que es lo que se denomina a las personas que viven en pecado y a la vez buscan a Dios. which is what it demonstrates of the people that live in sin and buscan a Dios, Y buscan a and they Dios. seek O sea God. que, por ejemplo, puede ser que vives como quieres, pero vas a la iglesia. Vas a la In iglesia. other words, you live how you want, Sabes que estás but you go to viviendo haciendo church. fuera de la voluntad, sí lo sabes, sabes que no es correcto, pero vas a la iglesia para sentirte un poquito mejor, pensando que de esa manera, pues ya se borró todo. tal vez. Para limpiar las culpas. So, like she said, going to church so that you could clean your sins and still be right in God's eyes. Hay un dicho There is a saying, muy popular very popular saying, que dice que el que peca y reza that says that he that sins and prays, empata y se pone a cuentas con Dios. he gets even with God. Basado en la carta And it's based on the letter de Primera de Juan verso 2, capítulo 2. of Primera de Juan, 1 capítulo John, Sí. Busque Primera de Juan capítulo 1 2. John chapter 2. Capítulo 2, aquí estamos, ¿no? Cristo nuestro abogado. Léalo por favor el primer versículo. Dice la escritura, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. My children, these things I write so that you will not sin. Y si alguno hubiese pecado, And if one of us or you have sinned, abogado tenemos para con el Padre, you have a judge with our Father, a Jesucristo el justo. Jesus Christ, the just. Eso es verdad. That is true. Es verdad. It is true. Cristo es nuestro abogado Christ is our judge, y podemos acudir a Él cuando cometamos errores. and we can seek Him whenever we commit a sin. Pero hay muchos But there's many que les gusta vivir en pecado that like to live in sin, y saben que están en pecado and they know they are in sin, y aún acuden a las iglesias and yet they still go to church, como si nada pasara. like if nothing has happened. Y muchos creen que con orar y pedir perdón cada rato And many think that by praying and asking for forgiveness all the time, van a ser perdonados. they're going to be forgiven. Pero Pablo dice, ¡ay! But Paul says, woe. Y ese ¡ay! Es de dolor. And that woe is of pain, De aquel que peca of deliberadamente. he that sins deliberately.
Porque ya no habrá perdón para los pecados, because there is no more forgiveness for those sins, sino una horrenda expectación de juicio y castigo. but a terrible judgment of a just and Condena. condemnation. Por eso no podemos jugar That is why we cannot play con Dios with God y con nuestra salvación. or with our salvation. Porque sí tenemos un abogado, We do have a judge, pero aquel but he que juega con la ley that plays with the law y repite y reincide, and repeats and repeats. si la ley humana If the human law castiga fuertemente a los que reinciden en las faltas, has their condemnation when they do something wrong here on earth, ¿qué cree que va a pasar con el que pisotea la sangre del Cordero de Dios? what do you think is going to happen to he that steps all over the blood of Jesus Christ? Y a muchos no les gusta que hable así, And many don't like for me to speak this way, pero es la verdad but that is the truth. y tenemos que hablar la verdad. And we must speak the truth. ¿Usted quiere ser salvo? Do you want to be saved? Camine en la salvación. Walk in salvation. ¿Usted quiere ir al infierno? Do you want to go to hell? Yo sé que no, I know you don't. yo tampoco. I don't either. Pero quien pisotea la sangre de Cristo, But whoever steps all over the blood of Christ, quien se burla de Cristo, and whoever laughs of Christ, yendo a una iglesia, or going to a church, congregándose congregating, y a la vez teniendo una vida de pecado, and at the same time living a sinful life, está afectando su propia vida. you're only affecting your own life. No está afectando a Dios, You're not affecting God no afecta a su familia, or your family, porque la salvación es independiente. because salvation is independently, Y usted es quien decide and you are the one who si se decides condena if you are going to be o se condemned salva. or you're going to be saved. ¿Qué cree que va a pasar con el abogado? What do you think is going to happen with Cuando se, the judge cuando se dé cuenta when he finds out que usted está incumpliendo la norma y la ley? that you are not complying with the norms and the law? No lo va a defender más. He's not going to defend you anymore. Sí, lo natural es así, tan fácil, que él ya no te representa. No te representa. He won't represent you anymore. Por ahí hay una falsa teología There is a false theology around there. que dice salvo, siempre salvo. Once you've been saved, you're saved forever. Y aún dicen que la salvación no se pierde. And they even say that salvation is not lost. Y el día que iniciamos las transmisiones por la radio, la KCKM, And the day that we started our transmissions through this radio station, la hermana Yoli KCKM, comenzó con el tema. Sister Yoli started with that theme. Si la subject. salvación se pierde o no se pierde. If you could lose your salvation or Y not. encontramos algo muy fuerte, And we found something very strong, que la salvación no se pierde, that salvation is not lost, no por parte de Dios, not because of God, pero sí por parte del hombre, but yes, through humanity, que desecha la salvación, that casts out that porque no salvation. conoce lo establecido por Dios. Because that person does not know what has been established through Christ. Vamos a ver qué dice las Sagradas Escrituras Let's see what the scriptures say sobre lo que es el infierno. Le voy a invitar a la hermana Yoli que lea en Mateo 5:22. And I'm going to ask Sister Yoli to read Matthew 5:22. Vamos a ir a un panorama bíblico hoy. We're going to go to a biblical panoramic. Por favor, saque su Biblia. And please bring your Bibles out. Vamos a entrar en la We're palabra. going to enter into the Word. ¿Qué dice el Señor en Mateo 5, verso 22? What does it Dice la say? escritura, pero yo os digo But I say que cualquiera que se enoje contra su hermano that whoever that gets upset against his brother será culpable de juicio. will be condemned of judgment. Y cualquiera que diga necio a su hermano, And whoever that says diga necio a su Necio es- hermano, Necio es como decirle tonto. that word is like saying dumb, será culpable ante el concilio. will be condemned against that
Y cualquiera que le diga fatuo And whoever says fatwa quedará expuesto al infierno de fuego. will be exposed to En- the lake of fire. Entonces notemos que Cristo es quien está hablando. So note Habla that Cristo. Christ is the one that Y is está speaking. dando unas características de quién es And it is speaking of a few of the characteristics of y who, por qué van a ir al infierno. of who and why they're going to go into Entonces hell. fíjese que si la verdad que es Cristo And if you see that, if the truth is Christ, habla del infierno, and he speaks about hell, es porque sí existe. it's because it does exist. Mateo 5:29, Matthew 5:29, ¿qué dice? what does it say? 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, Therefore, sácalo if your right eye is an occasion for you to fall, take it out y échalo de ti. and cast it out of you. Pues mejor es que mejor te es que se pierda uno de tus miembros It is better for you to lose one of your members y no que todo tu cuerpo sea echado en not- el infierno. and not that all your body will be cast into the lake of fire. ¿Quién está hablando? Or hell. Nuestro Señor Jesucristo. Who is speaking? Él es la verdad. Jesus Christ. He is the truth. Él es la verdad. Él es la He is the verdad. truth. Él no Entonces, si él no miente So y if habla he- del infierno es porque existe. So if he does not lie and he talks about hell, that means that it does exist. Mateo 10:28. And Matthew 10:28. 28. 10:28. 10:28. Panorama bíblico. A biblical panoramic. Saque su Biblia Take your Bible out y léala. and read it. Y no temáis a los que matan el cuerpo, Do not be afraid of those that can kill the body. mas el alma no pueden matar. They cannot kill your spirit. Temer más bien a aquel You must be fearful of he que puede destruir el alma y el cuerpo en el that can infierno. destroy your soul and your body in hell. ¿Quién está hablando ahí? Y habla nuestro Señor And who's Jesucristo. Otra vez Jesus hablando del Christ. infierno. Once again, speaking about hell. Mateo 18:9. Matthew 18:9. Mateo 18:9. Matthew 18:9. Y si tu ojo te es ocasión de caer, And if your eye is gonna set you to fall, sácalo take it out y échalo de ti. and cast it out of you. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida It is better to get in with one eye que teniendo life. dos ojos than having two eyes, ser echado en el infierno de fuego. than having those two eyes and be Y casted habla into the nuestro lake of Señor fire. Jesucristo. And No necesita Christ explicación was alguna. the one that was speaking. And there's no need for more explanation. Mateo 23:15. Matthew 23:15. Mateo 23:15. Matthew 23:15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, Woe of Wow. you, scribes and Pharisees, hypocrites, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. because you Wow. go through Mar y oceans tierra. and land. Y una vez hecho, And once you do, le hacéis dos veces más hijo del infierno que you vosotros. become Wow. more twice Ahí le está Lord, hablando a a child los of- líderes of religiosos of hell. And he's speaking of the religious leaders que no enseñan correctamente la palabra de Dios. that don't teach the word of God correctly. Y con sus teologías, And with their theologies, muchos irán al infierno. many will go to hell. Por eso los invitamos a leer la That Biblia. is why we invite you to read Y the word. qué fuerte es la palabra. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para conseguir o hacer un prosélito, un seguidor, y una vez hecho le haces dos veces más hijos del infierno que vosotros. Sin palabras, Without words. hay muchos hermanos que a veces me dicen a mí, pastor, ¿usted por qué critica a los pastores? There's many people that say, Pastor, why do you criticize ¿Usted por qué the habla en pastors? contra de otros ministerios? Why do you speak against other ministries? Y siempre encuentran mi respuesta.
And they always find my response. Yo solamente repito lo que la palabra de Dios dice. I only repeat habla what the nuestro Word of Señor God Jesucristo. says. Así es que no se enoje conmigo, So don't get mad at me, porque la responsabilidad de los pastores because the responsibility of the pastors no solamente es alimentar, is not only to feed, sino cuidar las ovejas de los lobos. but also to take care of the sheep. Y la from the- mejor from forma the de cuidar las rebels. ovejas es enseñándoles a defenderse y a conocer la maldad. And the best way is to show them so that they can see the truth, ¿Por qué digo a conocer la maldad? and they can know where sin is. No para que When do hagan, I say no para que hagan nada malo, sin? Not so that you can do something wrong, pero la única forma de conocer lo malo but the only way to know the bad things es conociendo lo bueno, que es la palabra de is Dios. by knowing the goodness, which is Y si yo le enseño a God. usted la verdad de lo que dice la palabra de Dios, And if I show you the truth about what the Word says, y le pido que saque su and Biblia, I ask you to bring your Bibles out, usted va a notar que no soy yo el que está hablando, you're gonna note that it is not I that is speaking, sino es el Señor a través de su palabra. but it is the Lord speaking through Y His que Word. nosotros simplemente transmitimos lo que ella habla. And the only thing we are doing is we are transmitting what the Word Por says. eso no se moleste con nosotros. That's why don't get offended with us. Hice una publicación anoche I did a publication last night de dos cantantes supuestamente cristianos, of two singers supposedly famosísimos, Christian, very famous, Martín Valverde Martin Valverde y Alex Campos, colombiano. and Alex Campos, who's a Colombian. Y ellos fueron al Vaticano por orden del Papa. And they went to the Vatican with the order of the Pope. Y Martín Valverde se declara católico apostólico romano And públicamente. Martin Valverde declares himself as a apostolic and Roman. Y sus canciones suenan en las iglesias cristianas. And his songs are being sung in the Christian churches. Y el salón donde están y se ve el video claramente donde ellos hablan, And the place where they are at, and you can see in the video, no es un montaje, it's not ¿qué es montaje? una adulteración, It's not an alteration, sino es un monumento o estatuas de demonios but it is a monument of a demon que si usted lo mira that if you see it, son los grises, they are the grises. una raza alienígena It's a type of de ovnis extraterrestres, of aliens de aliens que se hicieron adorar that they made themselves to be worshipped. y que en el pasado usaron una capucha y In the vistieron past- sotana. In the past, they would use a hoodie. They would use that hoodie, Y tenían una hoz en su mano. and they had like a ¿qué es eso? Like a La hoz es un palo con una cuchilla en la punta. like a how do you say it? Un cuchillo en la Like a punta en un sword, palo, like a sword, but with the sword the opposite way. con el cual vendimian las uvas, o sea, cortan las uvas o los frutos altos. It's kind of like a sword that they cut the grapes. Y la gente desconoce que la Biblia habla And the people do not know that the Bible speaks del ángel de la muerte. about the angel of death, Se hizo adorar. and he made himself to be worshipped. Y la gente desconoce que es la famosa en México Santísima Muerte. And a lot of people don't know that in Mexico it is the Santísima Muerte. Cuando se quita la capucha, When he takes off that hoodie, es un demonio o aliens llamado de los grises. he is an alien or called an alien from the Greece. Y en ese salón se reunieron no solamente ellos dos, sino otros cantantes cristianos. And in that place, there was many that reunited or were there together, En el Vaticano. and with them a lot of other Christian singers there at the Vatican. Y es tremendo ver la imagen And it is tremendous to see that image detrás de ellos. behind them. Y la Biblia dice qué comunión tiene la luz con las tinieblas. The Bible says, what communion does the light have with the darkness? Ninguna. None.
Y se ha visto al Papa Francisco sentado con sus obispos ahí también. And we could see the Pope in front of Francisco, in front of that alien. Y públicamente en el video ellos dos expresan, And publicly, in the video, both of them expressed. sobre todo Martín Valverde, Overall, Martin Valverde, dice que fue una orden del Papa and he said it was an order from the Pope, para que muchos cantantes cristianos, So that- entre comillas, so that many singers, Christian singers, and within que parentheses, pertenecen al ecumenismo, that pertain to the ecumenism, asistan a conciertos en el Vaticano. and they assist to these concerts there at the Vatican. Y quienes no conocen lo que la Biblia habla en contra de eso, And the ones that don't know what this means in the Bible, se molestan. and that is against, they get upset. Y lo primero que dicen es, muestra las pruebas, pastor. The first thing they say is, demonstrate this proof to us. ¿Usted los vio? Did you see them? ¿Usted los vio? Me dicen. Did you see them? Y They said. resulta que eso fue una noticia a nivel And mundial. as a result, that was a notification in a worldly manner, Pasada por los mismos noticieros. and it was broadcasted throughout the news, Y está en YouTube. and it is on YouTube. Y no solo un video, And there's not only one video, muchos videos. there's plenty, many. Por eso la Biblia habla de lo que está hablando. That's why the Bible speaks about what it Mateo 23:15. speaks. Matthew 23:15. Ese que ¿Ya? ya leímos ya. Exacto, de ahí estamos hablando. Ahora Mateo 23:33. 33 of Matthew. Dice de esta manera, hablando nuestro Señor Jesucristo, dice, serpientes, Serpents, generación de víboras, generation of vipers. ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? How can you escape from the condemnation of hell? ¿Quién habla? Who's speaking? Señor Jesucristo. ¿Necesita explicación? Christ. Do you need No. more explanation? No. Cristo dijo que el infierno existe. Christ said that hell does exist. Marcos 9:43. Mark 9:43. Marcos 9:43. Mark 9:43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, If your hand may be an occasion for you to fall, córtala. cut it off. Mejor te es entrar en la vida manco It is better for you to go in to life with one arm que teniendo dos manos ir al infierno, than having two hands going to hell, al fuego que no puede ser apagado. to that burning fire that cannot be turned off. Lucas 12:5. Luke 12:5. Lucas 12:5. Luke 12:5. ¿Qué dice la escritura? Pero os enseñaré a quién debéis temer. But I will show you who you should be afraid of. Temer a aquel que después de haber quitado la vida, Be afraid of he that after has taken the life tiene poder de echar en el infierno. has the power to cast into the lake of fire. Sí, Yes. os digo. Santiago I A ese temed. 3:6. Santiago He 3:6. should, be afraid of. ¿Y quién es el que tiene poder para echar al infierno? El Señor Jesucristo. And who has the power Santiago, to cast? Santiago 3:6. James 3:6. Carta a los Santiago o epístola de Santiago 3:6. James 3:6. y la lengua es un fuego, And the tongue is fire, un mundo de maldad. a world of ¿qué es maldad? Malo. El mundo lleno de pecado. Of sin. La lengua está puesta entre nuestros miembros The tongue is put within our members, y contamina todo el cuerpo and it contaminates the whole body, e inflama la rueda de la creación, and it bows the circle of creation, y ella misma es inflamada por el infierno. and her Oiga. herself is burning through. Mire lo que the- dice through Santiago. hell. Look what James is saying. Por eso cuando hay problemas y discusiones, That's why when there is problems and discussions, si la persona no se controla, if the person does not control,
herself. Su lengua es controlada por espíritus inmundos The tongue is being controlled over those spirits, y resultan ofendiendo, and they result in offending, hablando palabras deshonestas, speaking words that are dishonest, deshonrosas, y después viene el arrepentimiento. and then the repentance. Y viene la pregunta, pero si usted es cristiano, And the question is, but if you're a Christian si usted va a la iglesia, and if you go to church, ¿qué es lo que sucede? what's happening? ¿Por qué el infierno le controla su lengua? How come hell controls your tongue? Porque usted se alejó de la palabra de Dios Because you have become far y from the word of perdió God, la protección divina. and you have lost that divine protection. Y es tan fácil, por una cosita pequeña se hace algo tan grande, y dice usted que espíritus vienen y dominan ese mundo. Y es tan fácil que solamente por no tener dominio propio ellos vengan y se apropien de la persona y empiecen a poner en su boca palabras que muchas veces ni las piensa cuando ya las dijeron. Colosenses Colossians habla muy claro speaks very clearly del proceso que hay of the en una process there persona is in a person si no controla la ira. if you do not control that anger. Porque cuando se llena de ira Because when the person y no is se full of controla, anger and does not control, porque la persona no tiene dominio propio, because that person doesn't have proper domain, se le está abriendo la puerta a espíritus inmundos they're opening the doors to these spirits que aprovechan ese instante, that take advantage in that moment, entran, and they enter, lo llevan a pecar con su lengua they take them to sin with their tongue. y lo más tremendo es que después huyen The tremendous thing is that they just flee, they y leave, por eso la persona se arrepiente. and that's why that person enters into Por eso la escritura dijo, shameful or repent. airaos, Pero no pequéis. pero no pequéis. You can get upset, but do not sin. Contrólese. Control Usted yourself. puede ponerse de mal genio, You may be upset, pero no airarse. but you don't need to commit sin. Después vemos en Colosenses, capítulo 3, We will see later in Colossians las 3, consecuencias de la ira. the consequences of being upset. Es otro tema. Segunda de Pedro 2:4. Estamos hablando, y esas son las pruebas bíblicas de que el infierno existe. El infierno es real. Es real. Hell is real, Y no es su casa, como algunos se atreven a decir que es que viven un infierno en su casa. and it is not your house like many say that they live in hell, living in their home. Es un sitio real, It is a very true place donde va a parar todo aquel where all of them people, que se ha alejado de las sagradas escrituras. where everybody that has left scripture. Segunda de Pedro 2:4. Dice la escritura, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, If God did not forgive the angels that sinned, sino que arrojándolos al infierno, but casting them into the hell, los entregó a prisiones de oscuridad He sent them to prisons, to dark prisons, para ser reservados al juicio. to be reserved for that judgment time. La palabra es clara. The word La is Biblia very también clear. habla del pozo del abismo. No solo el infierno, no vayan a confundir infierno con pozo del abismo. La Biblia Don't be confused with hell and the abyss. habla del pozo del abismo The Bible speaks about the abyss, y muestra que es un lugar grande y extenso. and the abyss is a big place, very big and extends, Y es donde se encuentra el abismo. and that's where the abyss is found. Pozo de la vida. En el pozo del abismo se encuentra el infierno. Inside the abyss, that's where you find hell. El Seol And the Sheol está dividido en dos, is divided in two, que es el infierno which is hell y el Tártaros. and the Tartaros. Vamos a leer Salmo 139, versos 7 y 8. We're going to read Psalms 139, 8. Versos 7 y 8.
7 and Salmo 139, versos 7 y 8. Psalm 139, verse 7 and 8. 7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Where will I go from your spirit? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? And where will I go from your presence? Si subiera a los cielos, If I would go to the heavens, ahí estás tú. you are there. Y si en el Seol hiciera mi estrado, And if I would make my bed in Sheol, he aquí, ahí here tú estás. you are. El infierno está en el abismo Hell is in the abyss. y nadie ha subido al cielo. Escuche esto. And nobody has come up to the heavens, Dice la escritura que nadie ha subido al cielo, and no one has come up to the heavens, ni aún bajado nor come down al pozo del abismo, to the abyss, sino el Hijo de Dios. but the Son of God. Libro de Juan, capítulo 3, verso 13. The book of John 3:13. Libro de Juan, capítulo 3, verso 13. John 3:13. Dice la escritura, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, No one came up to the heavens but the one that descended from the heavens, el Hijo del Hombre que está en el cielo. the Son of Man that is in the heavens. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Speaking Exacto. about El mismo. our Jesus Christ. Speaking ¿Qué hay en el abismo? What ¿Qué? is in the abyss? ¿Qué dice la Biblia que hay en el abismo? What does the Bible say that there is in the abyss? Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 9, Let's read in Revelations 9 del verso 1 al verso 13. from 1 through 13. ¿Qué hay en el abismo? What is there in the abyss? What do you find in the abyss? Es del 1 al 13, ¿verdad? Yes. Dice así. El quinto ángel tocó la trompeta The fifth angel blew his horn, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, and I saw a star that fell from the heavens to the earth. y se le dio la llave del pozo del abismo. And the key of the abyss was given ¿Ve to que him. es un lugar? ¿Sí? You see that Tiene there llave. is a place, there is a Tiene key. puertas para entrar y salir. There is doors to come in and ¿Y come si out. entran y salen? ¿Sí les da la oportunidad? Entran de y salir? salen. And they can come in and out. Y por eso van a ser juzgados. And that's why they are going to be judged. El versículo 2. Y abrió el pozo del abismo Verse 2, and he opened the abyss, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. and there was Y subió smoke, humo del pozo como humo de un gran horno. and there was smoke coming out like the smoke that comes out of a fire, Y se oscureció el sol and the sun got dark, y el aire por el humo del pozo. and the air from that smoke. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. From that smoke there was langostas is like Como chapulines. No sé. Como los chapulines mexicanos. Las langostas son the langostas unos animalitos verdes are like little bitty animals que or cuando insects. están en grandes cantidades When they are in a lot of there's many of them. se comen todo lo verde They eat all of the green de la vegetación. of vegetation. Es muy parecido It's very similar a los chapulines en México, to the what are chapulines? Sí, chapulines. pero son más grandes. But they're bigger. O en Suramérica Or in South America, a los saltamontes, they're called saltamontes, pero son más grandes but they're bigger y más feos. and they are uglier, Y tienen unas patas tremendamente grandes. and they have some very big feet. Yo los conocí en or Colombia. legs. I got to know them in Colombia. Una sola langosta, ¿es que dice? ¿Sí? One langosta, No la de mar, not from the ocean,
En mi mano pueden caber 3 o In my 4. hand, I could get 3 or 4. Y mire lo que dice la escritura, que va a salir del pozo del abismo And look what the scripture says. These are going to come out para of los the, últimos tiempos. of the abyss in the last times. Estamos en el versículo 3, ¿verdad? Dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra, And from the smoke, these creatures came out, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. and they received power like the scorpions have in the earth. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, And it was told to them for them not to do anything to the earth ni a cosa verde alguna, or anything that is green, ni a ningún árbol, nor any tree, sino solamente a los hombres que no tuviesen, but only the men that do not obey, el sello del Dios, de Dios en sus or that frentes. don't have A los que no the tuviesen el sello de Dios en the sus seal of frentes. Oiga lo que dice la in their escritura. foreheads. Listen to what the scriptures say, Y esa parte es delicada, and that part is very delicate. porque van a surgir del fondo de la tierra Because they're going to come out from the abyss of the earth. unos seres que van a comer carne humana Some creatures that are going to eat human flesh, y van a atormentar. and they're going to torment. A los que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. ¿Y quiénes son los que no tienen el sello de Dios? The ones that don't Que no buscan a have the Cristo seal Jesús, los que no viven conforme God a su in palabra, their su forehead. voluntad. Los que no hacen la voluntad del Padre Celestial, según Cristo en Mateo 7:21. Those that don't do God's will. Y el sello de according to Dios the en sus Lord. frentes es su Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. And the seal is the Holy Spirit. Dicen los especialistas, The specialists say, los que estudian todos estos the temas, ones that study all these subjects, que el sello del Espíritu Santo the seal of the Holy Spirit es el nombre del Eterno en la frente. is the name of the Almighty in your forehead. Por ejemplo, For example, no voy a hacer publicidad, I'm not going to do any publicity, pero los automóviles de una marca but the cars from a certain mark, tienen el nombre de la marca que los identifica, they have the mark. que that no pertenecen a identifies them, otra compañía. and they don't pertain to any other company. Y los verdaderos hijos de Dios, And the true children of God, los verdaderos seguidores de Cristo, the true followers of Christ, también estamos marcados. we are also marked. Dice Pablo Paul says en Efesios 1:13 in Ephesians 1:13 que estamos sellados, that we are sealed, que son las arras del Espíritu, that those are the arras of the Holy Spirit, y estamos en la frente and marcados. that we have that seal in our forehead. Nuestros ojos carnales no lo ven, Our carnal eyes do not see this, pero el Espíritu Santo ya but the Holy Spirit already ha marcado los que son propiedad del Eterno. has marked the property that belongs Y to por the eso Almighty. cuando aparezcan estos juicios, That's why when all these judgments come, como el hambre, like the hunger, la escasez, the la necesidad, the need la falta de alimentos, of food, seremos protegidos por el Eterno. we will be protected from through our Y Lord. llegará el tiempo And the time will come en que se va a conocer quiénes son los verdaderos. when we are going to know who the true, No porque lo expresen con su boca, not because they express it through their mouth, sino porque en momentos de angustia y tribulación, because in these times of need and tribulation, Él protege a su pueblo, He protects His own people, como lo hizo en Egipto. like He did in Egypt. Egipto tenía las plagas, Egypt had those plagues. pagaba las They would consecuencias pay for those de consequences servir a otro of Dios serving other gods y de su pecado. and of their sins. Y el pueblo de Israel And the people of Israel estaba en bendición y protegido. were they were blessed and they were protected. Sigue leyendo, hermana. Versículo 5. Y le fue dado no que los matase, sino que los atormentasen 5 meses. And it Wow. was given to them, not for them to be killed, but to be tormented for 5 months. Y su tormento era como tormento de escorpión. And their torment was like a torment of a scorpion. Cuando hiere al hombre. ¿A usted lo ha picado una abeja? Have you been stung by a bee?
A mí sí recién llegué aquí a Monaghan. I did as soon as I was barely got Me here picó to acá Monaghan. y me dolió muchísimo. And it stung me here and it hurt me. Y la picada de un escorpión duele 100 veces mayor. And the bite of a scorpion hurts Inflama. 100 times more. And it inflames. Arde And it hurts. y desespera. And it's very Y no hay desperate. medicina que calme ese dolor. And there is no medicine that can calm that. Y eso van a pasar. And that's what they're gonna go Y van a vivir los que no están sellados con el Espíritu Santo. and the people that are not sealed with the Holy Spirit. Algún día hablaremos del verdadero sello. One day we will speak Siga about leyendo, Versículo hermano. 6. seal. Verse 6. Y en aquellos días And in those days, los hombres buscarán la muerte, people will seek death, pero no la hallarán, but they will not find it. y ansiarán morir, And they would love to lie, to die, pero la muerte huirá de ellos. but death would run away from them. El aspecto de las langostas The aspect of these creatures era semejante a caballos were similar to horses preparados para la guerra. that were prepared for the war. En las cabezas tenían como coronas de oro, In their heads they had like crowns, the gold crowns. sus caras eran como caras humanas, Their faces were like human faces. tenían cabello como cabello de mujer, Their hair was like women hair. sus dientes eran como de leones, And their teeth, they were like lion. tenían corazas como corazas de hierro. They Protección. had the shields, Ajá, like the shields of iron. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros. Their wings were like the sound of many cars, De caballos corriendo a la batalla. of horses running to the battle. Ahí está hasta el versículo 9. Al 13. El 10 dice así, tenían colas como de escorpiones They had tails like scorpions, y también aguijones, and they also had puntas, they also had lanzas. like needles, Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres and in their tails they had the power to hurt man durante 5 meses. for 5 months. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. And they have the angel of the abyss. ¿Se da as cuenta king. que en el abismo hay un ángel? Did you notice that there is an angel in the abyss? O digamos a ver quién es el ángel del abismo. Cuyo nombre en hebreo es Abadón, Which in en hebreo es Hebrew it is Abadón, Abaddon. y en griego Apolión. In Greek it is Apollyon. El primer ay pasó. The first one has Aquí passed. vienen aún 2 ayes después de esto. Here come 2 more after this. El sexto ángel tocó la trompeta The sixth angel played the trumpet, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro and I heard a voice within the 4 horns, que estaba delante de Dios, the 4 horns of gold that were in front of God. diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: They were saying to the sixth angel that had the trumpet, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. let go of the 4 angels that are tightened next to the river Euphrates. Y fueron desatados los 4 And they ángeles were let go, the 4 angels, que estaban preparados para la hora, that were prepared for that Día. time, that day, mes that month, y año, and that year, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. that were ready to kill the third part of men. Y el número de los ejércitos de los jinetes And the number of the army in those horses, era 200 millones. it was 2,000 million. Yo oí su número. I heard that number. Así vi en visión los caballos I y a saw- sus jinetes. That's how I saw this in vision. The horses and their horsemen. Mire que la Biblia habla de 200 millones. Look how the Bible speaks about 200 million. No hay tal cantidad There is not en la tierra this type of
de seres humanos que puedan conformar ese ejército tan grande. in the earth that can conform this huge Ni siquiera army. toda la humanidad conforma esa cantidad. Not even the whole humanity conforms. Pero la this- Biblia habla de algo this muy number. tremendo But the Bible speaks about something very tremendous que va a salir del Seol, that is going to come out del abismo, of the abyss, y no son seres and humanos. they are not human. Son lo que se denominan demonios That's what they are called demons, y seres que van a salir del inframundo and these beings that are a, going to come out of a atormentar hell, and they're a la going to humanidad que torment, quede humanity después del rapto o el arrebatamiento de la iglesia. after the rapture of the church. Por eso es que se comentaba y se dice que la muerte huirá y que los hombres quedarán morir, pero la muerte va a huir de ellos. That's why it says that Será 200 millones de... la muerte huirá porque llega el the death momento. will fly or flee. Acuérdese que Cristo cuando descendió al abismo Remember that Christ, when he descended to the abyss, le arrebató las llaves de la muerte, o sea, la took autoridad. those keys, that authority. Por eso Cristo hoy en día That's why Christ nowadays tiene toda la autoridad has all of the authority en los cielos, Amén. in the heavens, en la tierra Amén. in the earth, y bajo la tierra. Amén. under the Amén. earth. Amén. Amén. Y todos los ángeles and all of the angels, que, como el ángel del abismo, Del abismo. like que es the angel Abadón of the abyss, o Apolión, which is Abaddon and Apollyon, serán juzgados. they will be judged, Porque esos ángeles, because those angels, como el ángel de la muerte, like the angel of death, porque la Biblia habla del Hades, because the Bible speaks about Hades, y si usted busca la traducción de Hades, and if you find the translation of Hades, es el nombre de un arcángel caído, it is the name of a fallen archangel, el rey del inframundo, the king of the inframundo, de lo que está bajo la tierra. of what is under the earth. Y este And this one, ser, this being, más el ángel de la muerte. plus the angel of death. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis que la muerte entregará a sus muertos. That's why the Bible says that the death will bring out his Se death, hicieron adorar en el pasado, and they were made to be worshipped in the past, serán condenados. and they will be condemned. Y si el ángel o la Santísima Muerte será condenada, And if the death is going to be condemned y se va al infierno, and it's going to hell, ¿qué haces tú adorándola? what are you doing worshiping No, y it? más delicado, hermano, es de que lo traen en su mueble, lo traen todo, pero aún así lo traen tatuado. What is more It's delicate incredible. it's tremendous, but even so, they have a tattoo, and it is very incredible. Lee Apocalipsis 20, Read Revelations 20, verso 11 al 15, verse 11 to the 15, donde la Biblia habla del juicio final. where the Bible speaks about judgment. Y esto es para usted que adora a la Santísima Muerte, And this is for you that worship the Santísima que le ha Muerte, pagado penitencias o votos, that you have paid some kind of attribute or done some kind of que le hace promesas, something, promises to it, que la adora, or you worship, que aún se ha atrevido a entregarle sus hijos y sus hijas. that you have even given them your children or your family. Miren lo que dice la Escritura. Look at what the scriptures say. Dice el versículo 11, The y word vi says un 11. gran trono blanco And I saw a great white throne, y al que estaba sentado en él, and he that was sitting on it, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, in which they flee from the heavens and the y earth, ningún lugar se encontró para ellos. and there was no place for them. Y vi a muertos grandes y pequeños, And I saw the dead, big and small, de pie ante Dios, in God, in the presence of God. y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. And the books were open, and another book was open.
el cual es el libro de la vida, which is the book of life, y fueron juzgados los muertos and they were judged, the dead, por las cosas que estaban escritas en los libros for the things that were written in those books según sus obras. according to their deeds. Y el mar entregó los muertos que había en él. And the sea gave in their dead that were Dice la, in it. la mitología griega The Greek mythology says que había un dios en los mares antiguamente. that there was a god in the oceans in the Repítalo. ancient times. Poseidón. El famoso Poseidón. Poseidon was Que algunos the toman famous. que eso era un mito o una historia, And many say that was just a myth or pero a era story. una realidad hasta Génesis 6. But it was a reality up until Genesis 6. Y aún son seres que están ahí. And there are still beings that are there. Por eso la Biblia dice que el mar entregará a sus muertos. That's why the Bible says that the ocean will, or the sea will give their dead. No fueron historias, And those are not stories. no fueron cuentos. They are not stories. Fueron verdades ocultas a esta civilización que eran antiguas. These were true stories of ancient times that were hidden to this time. Todo lo que sucedió hasta Génesis 6. Everything that happened up until Genesis Siga 6. leyendo. Keep on reading. Nuevamente, y el mar entregó los muertos que había en él, And the sea turned in the death that were in them, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. and the death and the Hades Escuche, turned la in their muerte, death that were in them. ¿sí? O la Santísima The Muerte dead or the holy dead posee un lugar possesses a place en el pozo del abismo in the deeps of the abyss donde van a parar todos aquellos where all of those are going to que han end dado up, su vida por ella those that have given their lives for them y la adoran. or for it, and they worship it. Llegará el día que saldrán de allí donde los tienen. There's going to be a day when you will get out of there where it has you. Y lo mismo el Hades, And the same goes to Hades. que es el rey del inframundo. That is the king of the inframundo. Y también es otro arcángel caído. And it's also another archangel that is a fallen Siga archangel. leyendo, hermana. Dice, y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, And Hades turned in the dead that were in it. y fueron juzgados cada uno según sus obras. And each one was judged according to their deeds. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, And the dead and the Hades were cast into the lake of fire. esta es la muerte segunda. And this is the second death. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida And he that was not written in the book of life fue lanzado al lago de fuego. was cast in the lake of fire. Yo le hago una pregunta. And I ask you a question. A usted que le gusta rezarle a las ánimas benditas. You that likes to pray to those Espíritus, the almas. spirits or the spirits. Le hago una pregunta a usted que le gusta consultar a los muertos. I'm going to ask you a question. You that like to consult with the dead, Usted que visita cementerios or you that visit the cemeteries para hablar con espíritus to speak to the spirits y pedirles and to ask them que le bendigan. to bless you. Usted que adora la Santísima Muerte. You that worship the holy dead. Usted que le tiene tanto amor que se la ha tatuado en su cuerpo. You that have that so much love for it, and you have tattooed it in your body, Que aún la tiene en cuadros en su casa. that you have it in those Que le prende veladoras. frames, and you lit candles to it. ¿Valdrá la pena seguir adorando a un ángel caído que va a ser juzgado? Is it worth worshiping this angel that is going to be judged one day ¿Por haberlo engañado a usted? for lying to you one day? Pastor, ¿hacen milagros? Sí, Pastor, they do miracles. Yes. sí. Yes. Le conceden a usted lo que quiere. They will give you whatever you want. Porque lo hacen con la intención de que usted lo adore a Él y Because no they al do it with the verdadero Dios. intention that you worship Him and not our Father. Con eso, Él y usted And that's
with that, you and him and you van a irse al lago de fuego y azufre, will go to the lake of fire and brimstone, condenados, condemning, si no se arrepienten condemned, if you do not y buscan el repent camino, and you don't seek la verdad y la vida, que es the truth, Jesucristo. which is Jesus Christ. Dice el libro de Enoch, The book of Enoch says, que lo quitaron del canon bíblico, which they took it out of the biblical canon, que en un total fueron 200 arcángeles that in a total principales caídos, were 200 archangels that were principal, que fueron that were encarcelados and they were in jails abajo en el Seol, under in Sheol, en el pozo del abismo. in the abyss. Hasta Pedro, en primera y segunda de Pedro, Peter in first and second of Peter, y el libro de Judas lo habla, and the book of Judas speak about it. y lo más tremendo es que Hollywood And the most tremendous thing is that Hollywood, también lo muestra. they also demonstrate this. Y muchos piensan que las películas son ficción. And many people think that these movies are fiction. Fíjese, por ejemplo, cuando yo era muy joven, For example, when I was very young, hablaban de Terminator, they would speak about Terminator, y era ficción. and it was fiction. Y hoy en día es una realidad. And nowadays, it's a reality. Todo lo que era ficción se volvió realidad. Everything that was fiction has turned into reality. ¿Será que lo que Hollywood está hablando será ficción? Is it that what Hollywood is talking about or showing is fiction? ¿O son las mentes superiores, no humanas, que están mostrando todo lo que va a Or suceder? is it the superior minds that are demonstrating what everything that's going to happen? Aún porque Dios tiene misericordia de aquellos que ni siquiera buscan su palabra. Even that God has mercy on those that don't even seek His Y word. le hago una pregunta. And I ask you a question. Usted que no lee la Biblia, You that do not read the word, ¿tendrá alguien excusa ante Dios el día del juicio? do somebody, will they have an excuse in judgment time? Cuando Dios ha hablado de 1000 maneras, When God has spoken in 1,000 ways, Aún usando las piedras porque ahí hay tanta información escrita de las culturas even antepasadas using the rocks, like she que hoy says. es una There's realidad. so ¿qué much dice la culture Escritura, within por this. ejemplo, en el libro de Daniel? What does Scripture say, for example, in the book of Daniel? Habla de un impío, porque así lo llama la Biblia, It speaks about ¿qué es impío? un pecador, It's a sinner, Nabucodonosor. Nebuchadnezzar. Y la Biblia dice que es la espada de Jehová sobre la tierra. And the word says that that is the spade over the earth. Y aún por medio de sus sueños nos habla hoy. And even though through those dreams, He's speaking to us. Apocalipsis 11:7, Revelations 11, que habla sobre el 7. abismo. What does it speak about the abyss? Cuando hayan acabado sus testimonios, When you have finished this testimony, la bestia que sube del abismo the beast that comes out of the abyss, Mire dónde sube la bestia. hará guerra contra ellos. they Y will- está they will hablando do del war imperio against them. romano, antiguo militar y ahora religioso. And he's speaking Surgió. about the Roman Empire that is coming up. Recuerda que en Apocalipsis 17:8 habla que surgió la que era, fue, dejó de ser y será, surgió del abismo. of that one that was and that is that came out of the abyss. Nuevamente dice, cuando hayan acabado su testimonio, Once again, it says when they have finished their testimony, la bestia que sube del abismo the beast that comes out of the abyss hará guerra contra ellos will make a war against them, y los vencerá and it will win. y los matará. Apocalipsis And it will win them 17:8. or kill them. Que habla sobre el 17:8. abismo. What does it speak about abyss? The abyss. 17:8. La bestia que has visto The beast era that you have seen was y no es, and is not, y está por subir del abismo and it is about to come out of the abyss e ir a perdición. and going to perdition. Y los moradores de la tierra And the people from the earth
aquellos cuyos nombres no están escritos those that their names are not written desde la fundación del mundo from the foundation en el of the libro de la earth, vida, in that book of life. se asombrarán viendo la bestia They will be astonished at seeing this beast que era that was y no es and is not y será. and it will be. Wow. Y según las estadísticas y lo que se muestra en escatología, According to the statistics and what is shown in Scatologia, or está hablando de la gran ramera, it's talking about the great la madre de las rameras. scarlet, Apocalipsis 17:5. of the prostitute. La gran Babilonia. Revelation 75, the great Babylon. Apocalipsis 20 del 1 al 3. Revelations 20 from 1 to 3. Y vi a un ángel que descendía del cielo And I saw an angel that descended from heaven con la llave del abismo with a key of the abyss y una gran cadena en la mano, and a great chain in the hand. y prendió al dragón, capturó And it captured the dragon, la serpiente antigua, the ancient serpent, que es el diablo which is the devil, y Satanás, and Satan. y lo ató por 1000 años, And it locked him for 1,000 years. y lo arrojó al abismo, And it cast him to the abyss, y lo encerró, and it locked him, y puso su sello sobre él, and he put his seal over him, para que no engañase más a las naciones, so that he will not lie to the nations anymore, hasta que fueran cumplidos 1000 años. until the 1,000 years were complied. Y después de esto, And after that, debe ser desatado it must be let go por un poco de tiempo. for a small period of time. Viene la pregunta, ¿valdrá la pena The question is it adorar worth y servir a alguien que va a ser Worship. lanzado al lago de fuego y azufre? or serve this person or this thing No that vale is la going to pena. be cast into the lake of fire? Génesis It is not 1, verso 1 y 2. Genesis 1, verse 1 and 2. Vamos a ver qué dice la palabra al comienzo Let's see what the word says de at la the very historia beginning de la tierra. of the creation of the earth. Génesis 1, verso 1 y Genesis 2. 1, 1 and 2. En el principio In the beginning, creó Dios los cielos y la tierra, the Lord created the heavens and the earth, y la tierra estaba desordenada y vacía, and the earth was disordered and empty, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, and the darkness were over the abyss, y el Espíritu de Dios and the Spirit of the Lord se movía was would move sobre la faz de las aguas. over the face of the earth. Habla del abismo. It's Ajá. talking about the Habla del abyss. O sea que el abismo existe desde el comienzo. In other words, the abyss existed from the very beginning. Génesis 7, verso 11. Genesis 7:11. El año 600 de la vida de Noé, In the year 600 of the life of Noah, en el mes segundo, in the second month, a los 17 días del mes, in the 17th day of the month, aquel día fueron rotas todas las fuentes that day all of the fountains were broke. del grande abismo. Of the Escuche great lo que dice la abyss. palabra. Pare un segundo. Listen to what the word says. Stop for a moment. Es que cuando... Hoy sí se han notado, me he quedado muy calladito. Now, if you've noticed, I've kind of stayed Porque quiet estamos es leyendo la palabra. because we are reading the Word of God. Pero no me puedo quedar callado. But I cannot stay quiet. Acaba de leer la hermana Jody en la Biblia. Sister Yoli had just barely read Génesis 7:11. Genesis 7:11 Que en la época de Noé that in the time of Noah, dice que fueron rotas las fuentes del abismo. it says Todas that las fuentes the del abyss grande abismo. of the abyss were Para que usted se broken, entere que el diluvio so that you can know that in the Noah's time, en la época de Noé in the time of Noah, no es que llovió, it wasn't that it rained. no cayó agua al cielo, The water did not come from above, como algunas teologías dicen. like some theologies say. La Biblia no miente The Bible does not lie. y dice que fueron rotas And it las says fuentes de las aguas del abismo. The fountains of the abyss were broken. El agua subió The waters came up de lo profundo de la tierra.
from the profound of the earth, e inundó la tierra. and it flooded the earth. ¿Por cómo cree que se disipó el agua después del diluvio? How do you think after the Volvió a the las flood, fuentes de donde salió. it came back from the ¿Qué fountain where it pasó came con out? lo del arco iris, que era la señal? What happens with the rainbow? That was the Eso es No, escritura. si se abrieron el abismo y el agua brotó, That was no the sign. descendió. El arco iris, dice Dios, So the word says, Y está or escrito, the Lord says, and it is written, que lo puso como señal that the rainbow was put there as a sign, para él acordarse so that he could remember que prometió no volver a destruir la tierra con agua. that he promised to not destroy the earth with Y water. quienes no leen again. detenidamente And the people that don't read slowly, caen en la teología they fall into the theology que llovió. that it rained. No, se And it abrieron did. las fuentes del abismo The fountains of the y abyss surgió were el agua. open, Vuélvalo a and the leer. water came out. Read it again. En el año 600 de la vida de In the Noé, year 600, en el in mes the time of segundo, Noah, in the second month, a los 17 días del the mes, 17th day of the month, aquel día that day, fueron rotas, fueron they were rotas broken, todas las fuentes all del of the grande fountains, abismo, all of the fountains of the great abyss, y las cataratas de los and cielos the cataracts fueron abiertas. of the heavens were open. Cuando el agua brota una presión muy fuerte When the water comes out, ¿sí? a y pressure luego is cae very, por el efecto de la gravedad. very strong, and then it comes back. No se abrieron los cielos para que cayera agua. The earth, well, I mean, the heavens were not open for the water to come El agua down. que sale a presión The water that comes with pressure, sube it comes up, y el efecto de la gravedad and the effect of gravity hace que caiga makes it come back, como si fuera lluvia. as if it was Y esto rain. And this lo han demostrado has been demonstrated, científicos scientifics ateos, comprobando proving cómo fue la forma del diluvio universal. how it was in the flooded. Y cuando pasó el universal tiempo, flood. And when the time passed, el agua fue regresando the water was back a su lugar, to its place, a la fuente, back to the fountain, no al cielo. not to the earth. I mean, not to the heavens. Cuando llueve, When it rains, el agua cae, the rain se falls, precipita and it participates, y la tierra la absorbe. and the earth absorbs it. Y cuando hay temperatura, And when there's a temperature, alguna agua se evapora. some of that water evaporates. Llega a 36,000 pies de altura. It goes into 36 Se feet convierte en of, una nube. height, and it turns into a Se llama cloud. condensación. It's called condensation. Y cuando ya no aguanta el peso, And when it doesn't, cannot stand vuelve y se the precipita. heaviness, it no de los cielos, participates again. Not from the heavens, sino de la misma but atmósfera, from the atmosphere a 36,000 pies de altura. at 36 feet high. Estuvo recto. That is true. Correct. Fíjese que la Biblia habla del abismo y dice que son prisiones oscuras. Listen how the Bible speaks about the abyss, and these are dark prisons. En el infierno hay ángeles caídos y humanos. In hell there is fallen angels and humans. Quiero que lea primera de Pedro, And I want you to read First of Peter, capítulo 3, First of Peter 3, verso 18 al 20. 18 through the 20th. Primera de Pedro, First Peter capítulo 3, 3 verso 18 al 20. through 20. Porque también Cristo... Perdón, hermana. Ay, Aún Even so, la historia de la humanidad the story of humanity, no bíblica, not the biblical story, encontrada en las tablillas de barro the one that was found in the tablets de los arcadios y sumerios, of the Archaics and the Sumerians, habla de cómo fue el diluvio universal, they speak of how the universal flooded was, corroborando lo de Génesis 7, verso 11, going back to what Genesis 7:11 say, que no fue que lloviera, that it wasn't that it was raining, sino que se abrió de la tierra but the water came out of the y abyss subió el agua. and it came up.
Primera de Pedro, 1 Peter capítulo 3, verso 18 al 20. 3:18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, Because Christ also ¿qué está diciendo? Sufrió. Suffered one time for our sins, el justo por los injustos, the just for the unjust, para llevarnos a Dios, to take us to God, siendo la verdad muerto en la carne, being in the truth, in the blood, in the flesh, dead, pero vivificado en espíritu, but in the spirit, en el cual también fue in which it was also, y predicó a los espíritus encarcelados, it went and it preached to ¿Espíritus the qué? spirits that were, encarcelados, Encarcelados. the spirits that were in prisons, los que en otro tiempo desobedecieron, the ones that in other times they disobeyed. cuando una vez esperaba la paciencia de Dios When one time they would wait for the patience en of los God días de Noé, in the time of Noah, mientras se preparaba el arca en la cual while that ark was being prepared, pocas personas, in which very few people, es decir, 8, is to be said 8, fueron salvadas por agua. were the ones that were saved through that flood. ¿Qué muestra la escritura? What do the scriptures show? Que cuando Cristo resucitó, That when Christ resurrected, dice que en espíritu bajó a las profundidades, it says that his spirit went all the way to the profound. bajó al Hades, It came to Hades. y no solamente a tomar la autoridad con las llaves Not de only la to muerte, take that authority by taking those sino que keys, fue y les habló a todos los que habían muerto antes, but he also went and he preached or he spoke to all of those en that were dead desobediencia, before, that were in disobedience, y no para salvarlos, not to save them. porque por ahí escuché una teología que se arrepintieron. No, 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 no. I saw or heard a theology that says that they repented, Sino para demostrarles que es lo que Noé y los profetas hablaron but to demonstrate to them that what Noah and the prophets were speaking era verdad, was the truth, y que Él es el cumplimiento de esas verdades and that he is the compliance of those truths que muchos rechazaron en that su many momento, have rejected in that time, así como muchos están rechazando like many have rejected or are rejecting la verdad de Dios hoy en día, the truth nowadays, porque no les agrada la verdad. because it is not of their Hablar que oír verdades it's not with their de license Dios, to speak the truth y about prefieren God. seguir And they prefer to follow felices or be happy en sus propios sistemas de in pensamiento. their own way of thinking. Entonces la persona muere y se va, supongamos, a ese lugar de tormento. So do people Y la persona die tiene and they go to conciencia that de todo. place, Claro que sí. and people have conscience of everything? No es que se durmió y se quedó ahí un No. rato y va a esperar a eso. And Hay una parte de la escritura donde dice que duermen, there's a place in the Bible that says that pero el they mayor sleep. ejemplo está entre el rico y Lázaro, The majority example is in the rich and Lazarus, donde Cristo mismo es el que cuenta esa historia. where Christ himself says this story. Y dice que hay una cima entre los dos lugares. And it says that there is Una barrera. Una cima es un lugar alto. like a wall, Cima es lugar alto, like a very tall wall, donde se pueden observar, where they can observe each other, pero ninguno puede pasar de un lugar a otro. but you cannot go from one place to the other. En el Seol, And it is clear. And dice el libro de Enoch, the Sheol, que también está el seno de Abraham, the Word of God says that the center of Abraham is also que es there. un lugar de descanso That is a place of rest, previo al juicio final. something before judgment time. Hay una teología There is a theology que dice que cuando usted muere en Cristo, that says that when you die in Christ, se va para el cielo a adorar, you go and you worship, y no es así. and it is not so. Tanto los libros proféticos The prophetic books como el libro de Enoch, and like the book of Enoch, como el mismo Jesucristo, as the same Jesus Christ, hablaron de dos sitios.
they all spoke about those La two traducción le places. puso el seno de Abraham, The translation put down the center of Abraham, pero es el Seol y el Hades, but it is Sheol and Hades, donde están los que mueren en Cristo, where the ones that have died in Christ, y voy a cambiar la palabra and I'm going to change that word, porque son los que mueren en la verdad, porque Cristo es verdad. these are the ones that die in the truth, because Christ is the truth. Y hay otro sitio de tormento que no es el infierno, And there's another place of torment that is not hell, porque la verdad es una, because the truth is one, es que antes del juicio ante el trono blanco, is that before the great throne, nadie puede ser condenado no one can be condemned, y nadie puede ir al infierno. and no one can go to hell. Entonces los que han supuestamente ido y han visto y eso y han regresado. Los So que the han- ones that have gone and los que han supposedly ido. seen, the ones that have gone, O mejor, se les ha better permitido yet, ir the ones that have been permitted to go there o se les ha llevado, or that have been taken there, no han estado en el infierno. they have not been in hell. Han tenido la visión, They have had that vision, como los profetas antiguos, like the ancient prophets del lugar. of that place. Y quienes ya se están ganando el boleto de entrada allí. And the ones that are already getting their ticket. Porque sin juicio, Because without judgment, nadie puede ser condenado. no one can be condemned. Y la Biblia es clara, And the Bible is very y clear. Cristo es claro, And Christ is clear. en decir que ni siquiera Él sabe el día y la In hora. saying that not even he knows Y el the day profeta Daniel es and the claro, hour. And the prophet Daniel is very clear. en decir que cuando el anciano de días se siente, When he says that the Ancient of Days sits, cuando el juez se siente, the judge sits, llegará el juicio. that's when judgment comes. Y todos, And everybody, dijo Pablo, Paul said, compareceremos, ¿qué es comparecer? estar We presentes will be present frente a la corte celestial, in front of that celestial court, que es el juicio which is judgment, ante el trono blanco. and to the white throne. Y Cristo es muy claro en decir en Apocalipsis And 20, Christ is very clear when he says it in Revelations y 20, ya lo leímos, and we already read it, que se sentará el juez, that the judge will sit, que es el Padre Celestial, which is the celestial Father, y los libros serán abiertos. and the books will be open. Y quien no se encuentra en el libro de la And he that vida was not found in the book of life será condenado, will be condemned, porque ya ha sido juzgado because it has already been judged por la verdad que es Cristo. because of the truth. Y which is llegará la Christ. condenación. And condemnation will come, Y serán unos apartados a la derecha and some will be departed to the right, y otros a la izquierda. and others to the right, or Unos to the para left. salvación The right y for otros para salvation, condenación. and the others for El condemnation. rico estaba en el Seol, The rich was in Sheol, en el lugar de tormento. Sheol, in the torment. Y él decía, Padre Abraham, And he would say, Father Abraham, Padre Abraham, Father Abraham, permite que Lázaro permit, or Lazarus ven, moje la punta de su dedo en agua. will wet the tip of his Y finger in fíjense water. que donde estaba Lázaro, And listen to where hay Lazarus agua. was, there's water. Y donde hay agua hay vida, And when there's water, porque el there's agua es life. salud. Because water is, Y es el material necesario aún para el alimento natural. and that is the necessary for the natural feeding. Y Cristo lo muestra en un lugar de descanso. And Christ demonstrates it in a, Pero no in en a el place cielo. of rest, but not in heaven. Y muestra al rico And it demonstrates en un lugar the de rich tormento, in a place of torment, porque él muestra que tiene sed because it's showing that he y que is está thirsty desesperado. and that he is in desperation. Y aunque su cuerpo quedó enterrado en la tierra, Even though his body was in the earth, el alma que es uno realmente our soul that is us, siente y vive todo en ese lugar. we feel and live everything in that place. Y la respuesta del padre And Abraham the response of the father Abraham fue que no podía, was that he couldn't, porque hay una cima, un lugar muy alto, because there is that wall, very high wall,
que impide que pasen de un lugar a that otro. impedes for you to pass from one place to the other, or does not permit. ¿Sabe qué dice el libro de Enoch? You know what the book of Enoch says? Que cada persona que muere That every person that dies, es clasificada it's classified de acuerdo a cómo muere. according to how it dies. En obediencia, Whether in obedience en desobediencia, or in disobedience. en pecado In sin, y luego viene el juicio. and then judgment comes. ¿Que han ido al infierno? No. They've gone to hell? No. ¿Quién puede entrar al infierno? Who can go into hell? Sino solamente los pecadores. But only the sinners. Hay una porción bíblica There's a biblical portion que no es dada por Dios that is not given by Christ, y muchas iglesias lo usan the Lord. And many churches use it. y dicen que las puertas del infierno And they say that the gates of no prevalecen contra la iglesia. do not prevail against the Analícelo. church. Analyze that. ¿Acaso la iglesia va a entrar al infierno? Is the church gonna come into hell? ¿Acaso la iglesia va a entrar al infierno para que las puertas del infierno se le abran a la iglesia? Porque la frase está hablando como retando a poco no se van a abrir y se supone que no queremos ir a ese lugar. La iglesia no tiene el poder de abrir el infierno ni The cerrarlo. church does not have the power to open to open hell. or El poder lo close it. tiene Cristo. The one that has it is Christ. Él fue el que se ganó esa autoridad. He's the one that gained that authority. Es una mala traducción It's a wrong translation del griego al latín from the Greek to y al Latin latín a nuestros and idiomas. from the Latin to our tongues. Y quienes no leen las Sagradas Escrituras y la analizan, And the ones that don't read the scriptures and they repiten analyze como loras errores de traducción. and they repeat like parrots. Y he escuchado This- predicadores, teachings that ¡wow! are wrong. La And I've iglesia, heard these preachers perdón, las that- puertas that del say infierno no prevalecen o no se sostienen contra la iglesia. that the gates of hell do not prevail. Las puertas del infierno se abrirán The gates of hell will open para los desobedientes, for the people that are los disobedient, pecadores, the sinners, los hijos de la serpiente antigua the children of the old serpent, y todo hijo en desobediencia. and all son that is in disobedience. La gente prefiere las religiones, The people prefer religions, los dogmas, the dogmas, que la verdad. than the truth. Cada minuto, según las Every estadísticas, minute, according to the statistics, mueren más de 100 personas more than 100 people die, y más de la mitad mueren en pecado. and more than half die in sin. Van al infierno And they go to hell no porque Dios los meta al infierno, not because God puts them in hell, sino porque cada uno de ellos eligió su propio not camino because each one of them chose their own road en desobediencia a in Dios, disobedience to God, porque se apartaron de su palabra y su verdad. because they departed from the truth. Mateo 7:13 dice algo muy claro. Matthew 7:13 says something very clear. Vamos a leerlo, Mateo 7:13. Matthew 7:13. Mateo 7:13. Dice la escritura, entrar por la puerta estrecha, Come in through the thin door, porque ancha es la puerta because y espacioso el camino very very big is the other door that's que lleva a la perdición, that takes you to perdition, y muchos son los que entran por ella, and many are the ones that go through it, porque estrecha es la puerta because thin or small is the door, y angosto el camino and very thin the que road lleva a la vida, that take y you to pocos that son los life, que la hallan. and very few Cristo- are the ones that find it. Cristo invitó Invited a entrar to enter por la puerta angosta, through that small door,
Cristo nunca invitó a la iglesia God didn't, or Christ never invited the church a entrar por las puertas del infierno. to go in through those gates of hell. Cristo no es el rey del inframundo. Christ is not the king of the hell. Cristo no es el rey del infierno. He is not the king of hell. ¿Qué hacen repitiendo como loras cosas que ni siquiera han analizado? Why are you repeating this that you have not No analyzed? hay almas en pena. There is no souls in ¿qué es pena? Que andan divagando, muertos que andan por ahí, sus espíritus That rondando. in the heavens. El que murió salió del cuerpo. The one that died came out of the body, Dice que su espíritu va a Dios, and the word says that the spirit goes el to cuerpo God, va al polvo and the flesh goes y el to alma the va earth, al Seol. and the soul goes to the Sheol. ¿Todo espíritu va a Dios? Todo el All espíritu the proviene de spirits Dios, Comes from God, que es el motor que nos da la vida, which is the al motor that cuerpo. gives us the life, no a nosotros, not to Soplo de vida al us. cuerpo. porque nosotros It's that breath of life to tenemos the un cuerpo body, prestado mientras estamos en la tierra. because we have this body that is being lent to us while Cuando we el are here on soplo de earth. Dios sale, When the breath of God comes el out, cuerpo queda sin vida the body is left y without tenemos que salir life, and we have to come out para un lugar o para el otro. to one place or to the other, Y es nuestra decisión. and that is our decision. No hay almas en pena, son demonios, There is no souls wandering. son Those are espíritus demons. inmundos Those are spirits que toman apariencia o formas that take appearance or they take form, y aún imitan las voces de las personas que estuvieron vivas and they even imitate those voices of people that were alive para engañar a los vivos, to lie to those that are alive, haciéndole creer que los muertos pueden volver a salir making them believe that the dead can come out y again hablar y no es verdad. and speak, and that is Y not true. muchos resultan And many they result aún hablándole a familiares que ya murieron, speaking to their family members that have already creyendo died, aún que les hablan and thinking that they are still speaking, y están siendo engañados por espíritus inmundos. and they are being lied to from this spirit. Segunda de Pedro 2:4. 2 of Peter 2:4. Habla de prisiones. They speak about prisons. Perdón, quería hacer una preguntita rápido. ¿Cómo la persona queda que huele también el perfume de alguien? Porque eso sí me lo han preguntado muchas personas. No es verdad, ningún muerto sale a la vida otra vez o a la tierra. Okay, the question that I had was, many people have asked me, Son what about that smell that I smell Espíritus of inmundos, the loved ones that died already? engañadores, These are spirits, he says, that come porque out, la persona, that are lying spirits, because that person, y se le voy a decir de and I'm frente, going to tell you in front, cree they believe en los espíritus, in the spirits. cree en las almas They believe in those spirits, y juega con Dios. and they play with God. Por eso Satanás no quiere soltarla That's why Satan doesn't want to let go y of le hace her. percibir olores, And it makes you to perceive voces. those smells and those voices. Y la Biblia es clara en decir que son espíritus The engañadores. Bible is very clear when it says that these are lying spirits. Aún Even vemos algo tremendo en el Antiguo we see Testamento, something tremendous in the Old Testament, donde el rey Saúl fue y consultó a una bruja where the king Saul went and consulted this witch. y aún Dios mostró algo muy tremendo. And even then, God demonstrated something tremendous. Se supone que el espíritu de Samuel, el profeta, It's supposedly that the spirit of Samuel, the prophet, vino y amonestó a Saúl, came and spoke to Saul. pero no es verdad, But it is not so, porque Cristo no miente. because God does not lie. Y Cristo dijo simplemente, And Christ said, y simply, Pablo lo ratifica, Paul rectified that, que cuando venga el arrebatamiento, that when the coming of the Lord, los muertos the en rapture, Cristo resucitarán primero.
The dead in Christ will resurrect first. Nadie sale de las tumbas Nobody comes out of the tombs, y nadie saldrá, and nobody will come out, sino por orden de Dios. but through the order of God. Cuando Cristo resucitó, When Christ was resurrected, hubo resurrecciones, there were resurrections, pero volvieron a morir. but they died again. Y no hay un sustento por ningún lado en la palabra de There's Dios nothing that sustains it in the Word of God que podemos consultar a los muertos, that we can consult, o que ellos nos van a oír, or that they're going to hear us, o que ellos saldrán or that they will come out del famoso purgatorio. of that famous Porque no existe. purgatory. That Unos doesn't exist. morirán para salvación Many will die, or some will die for y otros para salvation, condenación. and others for condemnation. Unos en reposo Some in rest, y otros en tormento. and some in torment. Miren lo que dice, por ejemplo, Apocalipsis. Segunda de Pedro 2:4. No, leamos segunda de Pedro First 2:4. Peter 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, Because if the Lord did not forgive the angels that sinned, sino que arrojándolos al infierno, but casting them to hell, los entregó a prisiones de oscuridad he turned them into prisons of darkness para ser reservados al juicio. to be reserved for judgment time. Fíjese que habla quiénes son los que están en el infierno. Look who he's talking about. Y habla Who are the de ones that are ángeles. in hell, and it speaks about angels Porque son reservados para dónde? because they are reserved to be where? Al infierno, Porque arrojándolos los- al infierno, Porque serán lanzados al lago de fuego y azufre, dice la Because they Biblia. will be cast in the lake of fire. Y los humanos no hemos sido And the condenados. us humans have not yet been Ya hemos condemned. sido juzgados en la cruz del Calvario, We have been judged, pero no in Calvary, condenados. but not condemned. se siente hasta que se siente el juez y se abran los libros. Until the judge sits and the books Y will los be que opened. no estén escritos en el libro de la And vida the ones that are not written in the book of life irán al infierno will go to the lake previamente. previously. Y luego viene la muerte segunda, And then the second death comes que in. es cuando es lanzado la serpiente antigua That's when they'll be cast like the y el serpent falso profeta and the false prophet y todos sus seguidores and all of the followers al lago de fuego y to azufre. the lake of fire and brimstone. Judas 6 y 7. Judas 6 and 7. Libro de San Judas 6 y 7. 6 and 7. Vamos a parar por hoy ahí We're going leyendo to stop este there. versículo Reading this verse. y el próximo jueves vamos a seguir And next Thursday we will resume mostrando todo lo que habla en el Nuevo Testamento, demonstrating everything that the New Testament cuántas speaks, generaciones duraría, and how many generations this el will juicio last, final, the judgment quiénes time, van a parar allí who's going to end up there, y lo que es el lago de fuego y azufre. and what is the lake of Invitamos también a fire. todas las personas que nos están mirando, si tienen preguntas, si algo no lo entendieron bien o si algo más quieren preguntar, está abierto para que se puedan comunicar. We're asking A través de las people that redes are sociales. watching if you Amén. would like to ask any questions. You may. Judas, capítulo, el único capítulo, El versículo 6, 6-7, dice así: Amen. y a los ángeles que no guardaron su dignidad, And the angels that did not keep their dignity, sino que abandonaron su propia morada, but they abandoned their own stay, los ha guardado bajo oscuridad, they were kept under darkness en prisiones eternas, in eternal prisons para el juicio del gran día, for that judgment, the great judgment day. como Sodoma y Gomorra Like Sodom and Gomorrah y las ciudades vecinas, and the neighbor cities, las cuales de la misma manera the ones that in the same way que aquellos that those que habiendo fornicado that fornicated e ido en pos de vicios contra naturaleza, and that have gone in against those or these sins, fueron puestas, por ejemplo, they were put down there, for example, sufriendo el castigo del fuego eterno. suffering the judgment of fire. To there. Por eso tenemos que permitir que Dios That's why we should
permit that nos moldee for de God nuevo. Hay que nacer de nuevo. to mold us, and we should be born again. La única forma es nacer de nuevo es volviendo su palabra. The only way to be born again is to come back to His Word, Para que Él, como el alfarero, like Him as the ¿cómo se llama el alfarero? el que moldea al ser humano, He that molds that human being nos haga de nuevo. can make us new again. Es necesario volver a la senda antigua, es pararnos en los caminos y volver a empezar. Aún no es tiempo, hoy es el día, todavía estamos aquí. Hay Amén. oportunidad. Así es. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy, moldea mi vida a tu parecer, haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo te voy a transformar, pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal, quiero una alabanza en lugar de tu quejar, quiero tu confianza en la tempestad, y quiero que aprendas también a perdonar. Gracias, Padre. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo te voy a transformar, pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal, quiero una alabanza en lugar de tu quejar, quiero tu confianza en la tempestad, y quiero que aprendas también a perdonar, y quiero que aprendas también a perdonar. Qué hermosa oración, qué hermosa alabanza. Bueno, nos vamos a despedir en esta noche desde la KCKM 1330 AM 94.7 FM estéreo de Monhees, Texas, del estado de Texas. Nos alcanzan a escuchar hasta en la frontera con México y en el mundo entero.
Dios les bendiga, Dios les guarde. Le voy a pedir el favor a la hermana Jolie que dirija una oración para despedirnos. Y Dios les bendiga. Nos vemos el jueves a la misma hora, 7 de la noche, hora de Texas, Estados Unidos, a 9 de la noche, para terminar el tema del infierno, Seol, infierno, lago de fuego y azufre. Dios les bendiga, Dios les guarde. Padre Celestial, bendito Dios, mi Señor, mi Padre, el Todopoderoso, que está sentado en el trono, y al Cordero que está con él, nuestro Señor Jesucristo, toda honra, toda gloria, alabanza, trono, adoración, imperio, todo es suyo, Señor. Le damos gracias por lo que se ha llevado a cabo esta noche, por esta palabra, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, y que la sangre preciosa del Cordero de Dios perfecto sea en nuestros oídos para poder escuchar esta palabra, y con ellos una fe inquebrantable, algo que nos motive a buscar más y más esta verdad que solamente está en Jesucristo nuestro Señor. Así que buenas noches, Dios les bendiga, y nos miramos la próxima emisión. Bendiciones. Dios les bendiga, un saludo cordial. Les habló Pastor Carlos Bolívar, la hermana Jolie Breceda y la hermana Maribel Bolívar del ministerio Cara a Cara con el gran Yo Soy. Dios les bendiga. Dios les